Buenos días, hoy vamos a dar la clase de tromboembolia pulmonar en niños. La tromboembolia pulmonar se define como la obstrucción de la arteria pulmonar por un trombo o materia extraña que evita el flujo sanguíneo y por lo tanto, el flujo sanguíneo hacia la circulación pulmonar y por ende va a alterar lo que sería el intercambio gaseoso. Para esta patología tenemos dos patrones que están descritos, que uno es la tromboembolia clásica, que se va a caracterizar por la tromboembolia tal cual venosa y la trombosis venosa profunda, y otra que es la trombosis de la arteria pulmonar por causas locales, que estas pueden ser secundarias a cardiopatía congénita, anomalías in situ de la arteria pulmonar o secundaria a trasplante pulmonar. Tenemos igual la clasificación de enfermedad tromboembólica que va, como ya hablamos previamente, tener dos componentes, que va a ser la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. En pacientes que tienen trombosis venosa profunda, en un 50% de ellos vamos a encontrar en una gamografía datos sugerentes de tromboembolia pulmonar, y en pacientes con tromboembolia pulmonar, en un 70% de ellos van a presentar trombosis venosa profunda. Esta patología tiene una incidencia global de 108 casos por cada 100,000 personas al año, con un riesgo 8 veces mayor en mayores de 80 años, y en 70% de estos casos no son detectados pre-mortem. Esto es más que nada a nivel global. En cuanto a pediátrico, se refiere a una incidencia de 8.6 a 57 casos por cada millón de pacientes hospitalizados y de 0.14 a 0.9 casos por cada millón de pacientes hospitalizados. Se refiere que esta incidencia ha ido en aumento. Esto secundario a que ya hay mejor pronóstico de pacientes hospitalizados y se ha asociado también a otro tipo de casos, como por ejemplo el uso de catéter venoso central o cardiopatías congénitas que antes tenían mal pronóstico y que actualmente han tenido un poquito de mayor supervivencia. El diagnóstico diferencial de esta cardiopatía, de esta patología, va a ser la neumonía y la insuficiencia cardíaca congestiva, y normalmente se refieren dos picos, que va a ser en lactantes y adolescentes. En lactantes principalmente porque son pacientes que tienen un curso crónico, que llegan a estar hospitalizados por diversos abordajes, uso de catéteres centrales, y en el caso de los adolescentes es sobre todo asociado a tratamiento hormonal, principalmente anticonceptivos orales, que tienen una gran asociación con esta patología. Y dentro de los factores de riesgo o el por qué ha incrementado la incidencia de tromboembolia pulmonar en niños está el cáncer, las cardiopatías congénitas, como les había explicado, las trombofilias y también el uso de catéteres venosos centrales y también el tratamiento hormonal. Dentro de los factores de riesgo que se describen en algunos artículos, describen principalmente 5, que es la inmovilización, el estado de hipercoagulabilidad, el uso de catéter venoso central y el uso de estrógenos, así como la trombosis venosa profunda. De estos 5 factores de riesgo, si el niño presenta 2 o más positivos, tenemos una sensibilidad de un 89% y una especificidad de un 94%. Se refiere igual que la trombosis venosa profunda, que se asocia a la tromboembolia pulmonar en un 30 o un 60%, puede ser tanto de miembros pélvicos en un 34% y de miembros torácicos en un 12%. A su derecha podemos encontrar un cuadrito donde vienen los factores de riesgo que se consideran como de la etiopatogénesis de la tromboembolia pulmonar, esto secundario a lo que sería la triada de Virchow, que vamos a hablar un poquito más adelante. Igual otros factores de riesgo que se describen son los desórdenes congénitos, principalmente en cuanto a la coagulación, que se reportan de un 8.8 a un 16% en los niños, y estos estados de hipercoagulabilidad no solamente son congénitos, sino que también pueden ser secundarios tanto a cáncer, a enfermedades de células falciformes o incluso a síndrome nefrótico. Dentro de la patofisiología de esta enfermedad tenemos la triada de Virchow, que esto va a ser caracterizado por la estasis venosa, la lesión endotelial y la hipercoagulabilidad. Aquí tenemos a la derecha un cuadrito donde explica un poquito mejor la fisiopatología, donde tenemos el embolismo pulmonar, el cual va a generar secundario justamente esta triada de Virchow, hipoxia o vasoconstricción, junto con obstrucción mecánica. Esto va a generar aumento en las resistencias pulmonares, con consecuente elevación de la presión del ventrículo derecho con sobrecarga del mismo. Esta sobrecarga, este aumento de presión nos va a generar una dilatación del ventrículo derecho con una insuficiencia tricuspidia importante, y esto nos puede llevar a una insuficiencia cardíaca
del lado derecho. Igual este aumento de presión a nivel de cavidades derechas nos va a generar un shunt intracardíaco que se va a llevar que sería de derecha a izquierda en caso de que ya la presión del ventrículo derecho sobrepase lo que serían cavidades izquierdas. Igual la obstrucción mecánica que va a generar el émbolo nos va a generar un espacio muerto y esto nos va a generar un desajuste en lo que sería la relación ventilación-perfusión a nivel pulmonar, esto llevando tanto a hipoxia como inestabilidad hemodinámica y colapso cardiopulmonar. Este colapso también va a ser secundario a que al tener un crecimiento y aumento de presión de cavidades derechas, vamos a tener un abombamiento del tabique interventricular hacia cavidades izquierdas y eso nos va a comprometer el gasto sistémico. Importante igual de la patofisiología o fisiopatología de esta enfermedad es que va a ser asintomática si la obstrucción a nivel del flujo pulmonar va a ser menor al 30 al 50% de la circulación. Y pues igual el émbolo pulmonar, como ya hablamos previamente, va a generar aumento en la presión sistólica del ventrículo derecho y por ende nos puede llevar a una falla ventricular derecha. El compromiso va a ser más grave cuanto más proximal sea la localización de la obstrucción y, como ya referimos previamente, cuanto mayor sea la obstrucción o el grado de obstrucción de la circulación pulmonar. Dentro de los síntomas, pues se describe que en niños esta enfermedad puede ser asintomática hasta en un 16%. Sin embargo, tenemos igual una tríada clásica que se describe como dolor pleurítico, disnea y hemoptisis. Se describe que el tiempo de diagnóstico habitual en esta patología va a ser en promedio 7 días, teniendo un rango de 1 a 21 días. Y esto es secundario a que normalmente en niños no se piensa en esta patología como un diagnóstico. Dentro de los síntomas importantes, como ya referimos previamente, es la disnea en un 57%, seguido del dolor pleural en un 32%, y el edema, esto asociado a trombosis venosa profunda en un 28%. Sin embargo, también podemos tener en cuenta taquipnea, hemoptisis, tos, síncope, taquicardia, y en casos ya graves, datos de falla cardíaca derecha. Dentro de la presentación clínica tenemos 3 síndromes clínicos que se han descrito. Uno de ellos es la disnea aguda de causa desconocida, en el cual el paciente va a presentar disnea súbita, taquipnea y taquicardia. El otro es la hemoptisis con dolor pleurítico o ambos, en el cual vamos a encontrar disnea e infiltrados radiográficos, acompañados de fiebre, frote pleurítico y leucocitosis. Y también el último cuadro, que es el más grave, es el de shock cardiogénico, secundario a una embolia masiva, que principalmente se va a caracterizar por datos de falla cardíaca derecha en un inicio. Dentro de estos cuadros tenemos dos cuadros clínicos importantes, que va a ser la embolia pulmonar masiva, en el cual vamos a tener una obstrucción total del flujo pulmonar. Esto va a generar una inestabilidad hemodinámica, ya que no vamos a tener nada de retorno hacia nuestras cavidades izquierdas, y este cuadro se caracteriza por hipotensión, hipoxemia, síncope, falla de ventrículo derecho, así como muerte súbita, y pues este cuadro, si no se trata, tiene una mortalidad mayor al 50%. El otro cuadro que se describe es la embolia pulmonar submasiva, en el cual vamos a tener un cuadro agudo sin datos de hipoperfusión o sin datos de hipotensión sistémica, en el cual vamos a encontrar disfunción del ventrículo derecho y podemos encontrar marcadores de necrosis miocárdica como troponina T o troponina I, así como factor péptido natriurético elevados, los cuales nos van a hablar de que ya estamos teniendo datos de falla a nivel cardíaca secundaria a la obstrucción de la circulación pulmonar. Dentro de los exámenes diagnósticos tenemos varios. El principal de ellos, o el más accesible, va a ser la radiografía de tórax, en el cual podemos encontrar 3 signos principales, que va a ser el signo de Westermarck, en el cual se va a ver caracterizado por una hipovascularidad en las partes del pulmón afectado, la joroba de Hampton, que se caracteriza por densidades en el área del hilio pulmonar, y el signo de Fleischner, que va a ser una prominencia de la arteria pulmonar. Esto, el último, secundario al aumento de presión a nivel de la circulación pulmonar por la obstrucción que se genera. Esta radiografía es del primer signo, que es el de Westermarck, en el cual observamos una hipovascularidad a nivel del hemitórax del lado izquierdo, que seguramente es donde se encuentra la obstrucción o la embolia pulmonar. El siguiente es la joroba de Hampton, donde observamos la densidad periférica en forma de cuña por encima del diafragma. Igual se describen como atelectasias lineares a nivel basal pulmonar. Y el último, que es el signo de Fleischner,
en el cual observamos el abombamiento justamente a nivel de la arteria pulmonar. Otro de los exámenes diagnósticos importantes es el electrocardiograma, en el cual si encontramos alteraciones a este nivel, se va a asociar a mayor mortalidad hasta en un 29%. ¿Qué características vamos a encontrar en el electrocardiograma en esta patología? Vamos a encontrar el eje del QRS desviado a la derecha, podemos encontrar bloqueo de rama derecha del ACG, esto secundario a la dilatación de las cavidades derechas, taquicardia sinusal, y se puede llegar a encontrar hasta en un 12% de los niños el patrón clásico S1Q3T3, que no se ha relacionado con algún tipo de pronóstico en los pacientes pediátricos como tal. ¿En qué va a caracterizar este patrón? Pues vamos a tener, como se describe, una S profunda en lo que sería la derivación 1 y Q presente en derivación 3, así como una T invertida en lo que sería la derivación 3. ¿Vale? Estas son imágenes de cómo se vería tal cual esta alteración. Realmente no encontré ningún electro de algún paciente de aquí del hospital donde se evidencie esta alteración. Otro de los exámenes diagnósticos que nos va a ayudar va a ser la gasometría arterial, en la cual vamos a encontrar, debido al espacio muerto que se va a encontrar, hipoxemia, vamos a tener también hipocapnia, alcalosis respiratoria, y se puede encontrar un aumento en el gradiente alveolo capilar de oxígeno, que esto nos va a hablar justamente del espacio muerto que se está encontrando secundario a la obstrucción a nivel de la circulación pulmonar. Dentro de los exámenes diagnósticos, más que nada ya como abordaje del padecimiento, hay que descartar una trombofilia congénita. Esto obviamente apoyado del servicio de hematología de algún hospital, para descartar deficiencias de proteína C, proteína S, deficiencias de antitrombina, factor 5, factor 2, factor 8, niveles de homocisteína, descartar también esta enfermedad de Leiden, que también está asociada a esta enfermedad. Y dentro de las trombofilias adquiridas, sobre todo van a ser padecimientos reumatológicos que nos van a generar un estado de hipercoagulabilidad que favorezca este padecimiento. De hecho, se refiere que el síndrome antifosfolípido va a estar presente en 31% de los casos de embolia pulmonar. Y también dentro del abordaje integral, pues está la biometría hemática, que no hay alteración como tal en los tiempos de coagulación, tanto tiempo de tromboplastina como tiempo parcial de protrombina, así como tiempo parcial de tromboplastina, fibrinógeno, pruebas de función renal y pruebas de función hepática. ¿Esto por qué? Porque también el síndrome nefrótico pues está asociado justamente a la embolia pulmonar. Y también dentro del abordaje, el ultrasonido en las 4 extremidades para descartar el factor de una trombosis venosa profunda que pudiera generar este padecimiento. Más que examen diagnóstico, también se puede realizar un ecocardiograma, pero este va a ser sobre todo para determinar la gravedad del cuadro, no como un examen diagnóstico per se de la patología. Dentro de los hallazgos que podemos encontrar en el ecocardiograma, vamos a encontrar dilatación del ventrículo derecho, podemos encontrar hipocinesia y movimiento anormal del septum interventricular, esto secundario al aumento de presión de cavidades derechas, la insuficiencia tricuspidia, la falta de colapso de vena cava inferior durante la inspiración, esto secundario a la sobrecarga de volumen que se va a generar en cavidades derechas, y también la hipocinesia de la pared libre del ventrículo derecho, que esto pues nos va a hablar ya de una disfunción tanto sistólica como diastólica del mismo ventrículo. Estas son unas imágenes que encontré en el cual observamos justamente el movimiento anormal del septum interventricular por el abombamiento de las cavidades derechas. Este es un eje corto en el cual igual se observa rectificación del tabique interventricular, así como dilatación de las cavidades derechas. Y este son 4 cámaras en el cual se observa la dilatación del ventrículo derecho, así como su disfunción a nivel sistólico del mismo. Estas imágenes son de un paciente que tenemos aquí, que tenemos internado en el hospital, en el cual pues, el 4 cámaras no está muy bien por la ventana que presentaba el paciente, sin embargo se observa la dilatación y la poca contractilidad del ventrículo, y en la imagen de la derecha, que es el eje corto, se observa justamente la dilatación ventricular derecha, así como rectificación del tabique y el movimiento anormal que se genera del tabique secundario al aumento de presión del ventrículo derecho. En esta imagen observamos igual un eje corto en el cual se observa, o lo que queríamos evidenciar aquí es sobre todo la insuficiencia pulmonar que se genera por el aumento de presión a nivel de la circulación pulmonar, y el cual nos da
en este caso una presión media de la arteria pulmonar de hasta un 80%, de un 80 milímetros de mercurio, perdón. Uno de los exámenes diagnósticos que sí se llega a utilizar para esta patología es el escaneo ventilación-perfusión por medio de medicina nuclear. Para esto se hizo un trazador de 99, en el cual lo que buscamos evidenciar con este estudio va a ser las áreas de hipocaptación, que nos van a hablar de un bajo flujo pulmonar a nivel sanguíneo y que por ende nos va a referir que hay una obstrucción a nivel de la circulación pulmonar y darnos como tal el diagnóstico de la embolia pulmonar. El problema de este estudio, sobre todo en niños, va a ser que requieren una inhalación activa y obviamente, ¿cómo se puede decir? Como autónoma de los pacientes para poder, o que coopere contar con la respiración para poder realizar de manera adecuada el estudio. Por lo tanto, es muy difícil realizarlo en niños pequeños. Otro de los estudios diagnósticos que es muy importante, sin ser el gol estándar, es la angiotomografía pulmonar, en el cual nos va a ayudar a detectar defectos de llenado de la circulación pulmonar justamente, y nos va a dar una sensibilidad y especificidad muy alta. Esto solamente referido en adultos, sin embargo, sí se puede extrapolar en los pacientes pediátricos. Las desventajas de este estudio va a ser sobre todo la exposición a radiación ionizante, así como la insensibilidad para émbolos pequeños en la circulación subsegmentaria a nivel pulmonar. Este es un estudio de angiotomografía que se realizó aquí en el hospital, en donde observamos justamente la obstrucción a nivel de la rama derecha de la arteria pulmonar, donde se observa la hipocaptación del medio de contraste que se utiliza en este estudio. Problemas técnicos. Uno de los estudios diagnósticos que es el gol estándar para el diagnóstico de esta patología es la angiografía pulmonar. Esto con el uso de contraste hipoosmolar no iónico y normalmente con el uso de un catéter cuadrático, que va a ser el angiográfico ideal. ¿Qué es lo que vamos a evidenciar con esto? Pues una falta de llenado, en este caso de la circulación pulmonar, con el contraste hipoosmolar, justamente en la zona donde exista la obstrucción. En el caso de esta angiografía, donde no se observa como tal un llenado de esta circulación, es en la rama pulmonar izquierda. Si observamos, se inyecta el medio de contraste, el cual va a pintar de manera adecuada la rama derecha de la arteria pulmonar. Sin embargo, del lado izquierdo no observamos ese mismo llenado, por lo cual podemos suponer que hay una obstrucción a ese nivel. Este estudio también es importante porque vamos a hablar un poquito más adelante del manejo, pero por medio de cateterismo, intervencionismo cardíaco, podemos llegar justamente a dar tratamiento a esta patología. Este es un cuadro que encontré justamente de las ventajas y desventajas de las herramientas diagnósticas. Como vemos, en primer lugar está la ventilación-perfusión, el cual es un estudio seguro y fácil de realizar, sin embargo, tiene poca sensibilidad, además de que técnicamente es muy demandante y, como ya referimos previamente, la dificultad en cuanto a la cooperación de los pacientes pequeños que pues, pueda realizar para que se dé un buen resultado a este estudio. El otro estudio que sigue es la angiotomografía pulmonar, el cual es un estudio no invasivo, el cual es mucha ventaja, que el tiempo de estudio es muy corto, que es básicamente ya accesible, sobre todo en nuestro medio, y que va a identificar, además de la embolia pulmonar, otras etiologías que puedan causar justamente, principalmente la desaturación, que es por lo que piden el estudio. Las desventajas va a ser que vamos a perder émbolos pequeños periféricos, la exposición a la radiación, sobre todo en pacientes pediátricos, y que va a estar contraindicado en pacientes que presenten insuficiencia renal. El siguiente estudio en la lista es la angiografía pulmonar, del cual ya hablamos, que es el gol estándar, que generalmente nos va a dar un diagnóstico preciso de esta patología. Sin embargo, las desventajas es que es invasivo, la exposición a radiación igualmente, y que no va a ser tan accesible en diversos medios. Y otra de las opciones de las cuales no les hablé es la resonancia magnética, que igual va a tener poca utilidad en el caso de émbolos periféricos pequeños, que el estudio es de larga duración y que normalmente los pacientes van a requerir obviamente una anestesia prolongada y que pues no va a ser accesible en diversos escenarios.
Este es como un cuadrito de abordaje diagnóstico de los pacientes, en el cual como estudios diagnósticos se refiere el uso de dímero D, el cual puede ser normal en los pacientes pediátricos, está en un 15 o un 40%, así que no es tan sensible o tan específico en ellos. Los estudios de imagen indicados para el diagnóstico van a ser la angiografía pulmonar, el uso del estudio de ventilación perfusión por medio de medicina nuclear, así como la angiotomografía. Y dentro de la evaluación de severidad del padecimiento, vamos a encontrar tanto el aspecto clínico, que va a ser los datos de dificultad respiratoria, las desaturaciones, obviamente, por medio de la pulsoximetría, el electrocardiograma, que nos hable de alteraciones justamente que ya hablamos de C1, U3T3, o datos que nos hablen de aumento de la presión a nivel o de hipertrofia ventricular derecha. También nos podemos ayudar de laboratorios como la troponina o el péptido natriurético, que nos va a hablar justamente de datos de falla cardíaca. Y en cuanto a la imagen, podemos encontrar lo que sería el ecocardiograma, que como ya hablamos previamente, nos va a hablar de datos de disfunción ventricular derecha. Para manejar o para guía del manejo en cuanto a la investigación, pues obviamente hay que tomar tiempos de coagulación, los exámenes de embarazo, los exámenes de fibrinógeno, de plasminógeno, y para descartar las causas de esta patología, pues va a ser obviamente el screening de trombofilia, que va a ser de proteína C, proteína S, así como protrombina, antitrombina 3, y también de la eso hablando de trombofilias congénitas, y posteriormente de las trombofilias adquiridas, en el cual vamos a poder encontrar datos de ANAS, ANCAS, de inmunoglobulinas G, inmunoglobulinas M, para descartar sobre todo patologías a nivel reumatológico, y el uso de ultrasonidos a nivel de las extremidades para descartar datos de trombosis venosa profunda. Este es igual un algoritmo de diagnóstico en el cual vamos a encontrar que en cuanto se sospeche el embolismo pulmonar, vamos a tener dos escenarios, que sería una sospecha alta o una sospecha pequeña a moderada. Si es una sospecha alta, pues se va directo al estudio de imagen, que sería en este caso la angiotomografía o el estudio de ventilación-perfusión, y en el caso de sospecha moderada a pequeña, podemos encontrar o realizar más bien el uso de dímero D, en el cual si lo encontramos positivo, realizar los estudios de imagen, o si se encuentra negativo, pues no realizar ningún otro estudio y vigilar al paciente. En cuanto a la clasificación de los riesgos de la patología, podemos encontrar el embolia pulmonar de alto riesgo, en el cual vamos a encontrar síntomas con colapso cardiovascular o datos ya de bajo gasto per se. En cuanto al riesgo intermedio, vamos a encontrar ya lesión miocárdica, ya sea por electro o por ecocardiograma, y en el caso de embolia pulmonar de bajo riesgo, pues los pacientes van a cursar asintomáticos. En cuanto a la mortalidad de estos tres cuadros, en el caso de bajo riesgo vamos a tener una mortalidad menor al 1%, en el caso de riesgo intermedio una mortalidad de un 9.5%, y como ya habíamos hablado, en el caso de una embolia pulmonar masiva, la mortalidad va a estar entre el 25 al 52%. En cuanto a las escalas diagnósticas que se pueden utilizar para esta patología, se ha intentado extrapolar las escalas diagnósticas que se usan en adultos, como es los criterios de Wells o los criterios de PERC. Y también se desarrolló otro, que es el modelo pediátrico, en el cual vamos a tener solamente tres cosas a valorar, que va a ser el uso de anticonceptivos orales, la taquicardia o una saturación menor al 95%. Este último, que es la escala de predicción pediátrica, tiene una sensibilidad de un 89 contra una especificidad de 56%. Esto obviamente comparándolo con la escala de Wells, que tiene una sensibilidad de un 86 y una especificidad de 57, y el PERC, que tiene una sensibilidad de 100 y una especificidad de 24%. Realmente no hay ninguno, aunque se han hecho estudios para poder tener una escala de uso pediátrico en el diagnóstico de esta patología, pues no se ha encontrado una que nos dé una sensibilidad y una especificidad ideal para este diagnóstico. En cuanto a los tratamientos de esta patología, tenemos en un inicio la trombolisis, en el cual se busca una resolución rápida del coágulo, reduciendo el daño, en este caso a ventrículo derecho. Principalmente se utiliza el alteplasa, ya que tiene poca inmunogenicidad, es disponible, tiene actividad in vitro de la trombolisis y tiene una especificidad de acción contra la fibrina. Sin embargo, también se puede utilizar otros trombolíticos, como sería la streptocinasa o la urocinasa, y normalmente se utiliza
o se prefiere la vía central intravenosa para la administración del mismo. En cuanto a la alteplasa, pueden utilizarse dosis altas de 0.1 a 0.6 miligramos kilo hora por 6 horas con mayor riesgo de sangrado, o dosis de menor riesgo de sangrado que va de 0.03 a 0.06 miligramos kilo hora. Esto nos va a dar una resolución del coágulo en un 55 a 66% y con un riesgo de sangrado al sistema nervioso central de un 40%. También se puede utilizar la trombolisis mecánica o tromboendarterectomía, que se usa en pacientes de alto riesgo de sangrado o con contraindicación de anticoagulación o con falla en el manejo médico. Otro manejo que se puede utilizar es la anticoagulación, que normalmente se utiliza la heparina no fraccionada, y esta va a ser la anticoagulación inicial más usada en niños. Va a promover la actividad de la antitrombina, va a inactivar la trombina y factor 10A, y la meta es mantener a estos pacientes con un anti-10A entre 0.35 a 0.7 unidades por mililitro. La utilidad o el beneficio de esta anticoagulación es la vida media corta de este medicamento, así como la fácil reversibilidad por medio de la protamina, aunque pues tenemos el mayor riesgo de sangrado, la trombocitopenia por heparina y la osteoporosis secundaria al uso de este medicamento. También otra anticoagulación que se puede utilizar es la heparina de bajo peso molecular, que también se puede utilizar no solo como tratamiento, sino como profilaxis primaria y secundaria del tromboembolismo venoso. Es seguro, es eficaz, tiene una resolución clínica en el 94% de los pacientes, y los valores de anti-10A ideales para esto es entre 0.5 a 1 unidades mililitro, y la duración del manejo profiláctico varía de 3 meses a 1 año, dependiendo de dónde se lea este tratamiento. También se ha llegado a utilizar antagonistas de la vitamina K, que puede ser la warfarina principalmente, pero hay que recordar que pues, su actividad va a variar con la dieta y con los ajustes van a ser totalmente constantes, intentando mantener un INR con metas entre 2 a 4. Este es un cuadro justamente para resumir el manejo terapéutico, tanto con heparina no fraccionada como heparina de bajo peso molecular, los antagonistas de vitamina K, y también el manejo trombolítico. También dentro del manejo puede haber intervenciones agresivas de la tromboembolia pulmonar. Para esto requerimos ciertas indicaciones, como es la hipotensión arterial, que se clasifica como una tensión arterial menor a 90 milímetros de mercurio, una disminución mayor a 40 milímetros de mercurio de esta tensión, choque cardiogénico, único con disfunción ventricular derecha o hipertensión arterial pulmonar, un gradiente alveolo capilar muy amplio, mayor a 50 milímetros de mercurio, y pues contraindicación de la anticoagulación o terapia trombolítica en estos pacientes. ¿Qué contraindicación tenemos para el uso de fibrinolíticos? Nos refiere o nos indique una intervención para esta patología, pues va a ser la neoplasia intracraneal, cirugías o traumatismos craneales recientes, sangrado interno en los últimos 6 meses, hipertensión no controlada, antecedentes de EBC hemorrágico, cirugía en las últimas 2 semanas o una trombocitopenia. Esto es más o menos lo que, en cuanto al intervencionismo de profilaxis, esto va a ser acorde al riesgo de tromboembolismo venoso. Podemos utilizar filtros en la vena cava inferior. Esto se va a utilizar para prevenir justamente la embolia pulmonar. Esto sobre todo en pacientes mayores de 10 kilos con trombosis venosa profunda en extremidades inferiores y contraindicación de anticoagulación, que va a ser de las características principales para el uso justamente de filtros en vena cava inferior. Y los riesgos de este uso va a ser la migración de los filtros, así como trombosis y hemorragia. Estos son unas imágenes justamente de algunos filtros de vena cava inferior que se utilizan para evitar la embolia pulmonar. Y otro tipo de tratamientos invasivos, que son los nuevos conceptos que se están utilizando, van a ser las técnicas de aspiración, de fragmentación, de hidrodinámica o la trombolisis local, que esto pues, va a ser el uso de alteplasa urosinasa con un catéter justamente en la zona del coágulo. En cuanto a la trombectomía percutánea mecánica, puede ser la trombectomía por aspiración, que se desarrolló en 1969 con un catéter de succión de Greenfield, que es el que encuentra en la parte superior derecha. La trombectomía por fragmentación, donde se utiliza un catéter cola de cerdo giratorio, que nos va a ayudar a remover el trombo o el émbolo. La otra va a ser la trombectomía percutánea mecánica, en la cual se usa la embolectomía reolítica o hidrodinámica, en el cual se usa sal presurizada a alta velocidad, con la cual se busca romper el trombo, mientras se tiene un catéter en ese mismo instante aspirando el trombo que se va macerando. Esto normalmente se usa en vasos pulmonares de 9 milímetros de diámetro, se puede llegar a utilizar.
Este todavía pues está en estudio, aunque tiene resultados muy, muy prometedores para el manejo de la embolia pulmonar. El otro manejo es la trombolisis asistida por ultrasonido, que va a ser un ultrasonido de alta frecuencia, justamente para administrar, en este caso, el agente trombolítico y con la misma ultrasonido de alta frecuencia intentar disolver el coágulo. Solamente se han realizado en adultos, solamente 2 estudios, sin embargo, no presenta diferencias en cuanto a mortalidad con la terapia habitual. El riesgo como tal de esas trombectomías percutáneas va a ser el tamponade pericárdico, la hemorragia o el riesgo de hemorragia pulmonar, la disección o perforación de alguna rama de la arteria pulmonar, arritmias cardíacas, hemólisis mecánica e incluso pancreatitis. Este es un algoritmo en el cual podemos guiarnos como tal en el diagnóstico y el manejo de esta patología. Obviamente, en primera instancia va a ser dar el manejo de apoyo con hidratación, oxigenación, ventilación, evaluar obviamente el riesgo de sangrado para determinar qué manejo se le va a ofrecer a estos pacientes. Hay que evaluar el riesgo tanto clínicamente como por uso de biomarcadores, o en este caso estudios como el electrocardiograma o el ecocardiograma, y dependiendo si el paciente presenta colapso cardiovascular o no lo presenta, poder dar el manejo. En el caso de que haya colapso cardiovascular, se va a iniciar con la trombolisis por medio del uso de alteplasa, principalmente, obviamente monitoreando en este caso los tiempos de coagulación y manteniendo unos niveles o niveles de plaquetas dentro de rangos normales, y posteriormente tomar el dímero D. En el caso de que el dímero D salga incrementado, o en este caso los niveles de plasminógeno no tengan una adecuada respuesta ante esto, pues ya se decidirá si se realiza algún procedimiento, en este caso invasivo. En el caso de que no existan datos de colapso cardiovascular y los biomarcadores estén normales, así como los estudios de severidad o de riesgo, que serían el ecocardiograma principalmente, pues se puede manejar por medio ambulatorio con uso de, en este caso puede ser heparina de bajo peso molecular, y estar pues evaluando los rangos terapéuticos adecuados para estos pacientes. En caso de que los biomarcadores salgan alterados, pues ya se decidirá tanto la trombolisis como ya un procedimiento más agresivo para el tratamiento del mismo. El pronóstico pues, de esta patología va a ser una mortalidad en promedio del 10%. Esto obviamente dependiendo de qué tan masivo sea la obstrucción. Va a tener una recurrencia de un 7 a un 18%, y la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica es la principal complicación de esta patología, teniendo una incidencia de 1.4 hasta 8.8% en pacientes pediátricos. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, pregunta o quieran agregar algo a la clase. ¿Alguien con algún comentario? Pues yo nada más quisiera decirles que, como bien dijo Mike, la tromboembolia pulmonar es una enfermedad muy rara. Me parece a mí que son de las cosas que uno tiene que pensar como de exclusión, porque los síntomas semejan a otras enfermedades como neumonías complicadas, neumonías con hipertensión grave. Entonces no es tan fácil sospechar tromboembolia pulmonar en todos los pacientes. Es un diagnóstico de muy alta sospecha cuando el paciente está gravemente hipoxémico y no encontramos la razón y tiene además asociadas alteraciones de la coagulación. Eso ayuda mucho, ¿no? en poder sospecharlo. El tratamiento, como bien dice Mike, pues está encaminado sobre todo a aquellos que hacen falla ventricular derecha a tratar de quitar el trombo por las técnicas que también describió, utilizando alteplasa o algunos otros que degradan el trombo, o hacerlo de forma mecánica. Y esto, pues mientras más pronto se diagnostique, puede ser mejor el resultado que se obtiene en tromboembolias complicadas, ¿no?
Pues yo le quiero agradecer a Mac por la presentación y no sé si alguien más tiene algún comentario de la clase o alguna pregunta. Bueno, pues como que qué bueno que no hay preguntas, porque es un tema difícil. Es un tema difícil que hay que tener en consideración, porque los cardiólogos participamos en el diagnóstico y en el tratamiento de esto, pero no está tan sencillo. Y pues gracias, nos desconectamos, ¿no? Sí, doctora, gracias. Bueno, bye. Hasta luego. Bye. Bye.